Convocatoria en la antesala de lo que va a ser un paro el próximo jueves. ¿Cómo lo has visto, Carlos? Bienvenido. Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Yo creo que hay que ponerlo en el conjunto de lo que viene sucediendo en el último mes, ¿no? Donde ha habido, creo que son 6 marchas que se han dado con alguna variedad de distintos convocantes y distintos motivos, pero que en líneas generales todos tienen un denominador común, ¿no es cierto?, que es la disconformidad con lo que está sucediendo en la Argentina. Es decir, hay que ir muy atrás para encontrar una intensidad de movilización y de gente en la calle como la que hemos visto estos últimos días. Las marchas de los maestros fue impresionante, la de la CGT del otro día fue impresionante, esta de hoy había una multitud, es decir, realmente... Bueno, el 24 de marzo es una tradición, algunos intentan desmerecerlo diciendo que se politizó, pero es que es imposible no vincular, lo voy a decir con el cuidado del caso, la dictadura militar era perversa, pero su perversidad tenía como objetivo crear las condiciones para implantar un modelo económico. Martínez Dios, muchos años después, decía que era mucho más fácil hacer eso con un gobierno democrático, elegido por la voluntad popular, que por un gobierno de facto. Porque la legitimidad que tenía para hacerlo le permitía tener más éxito. Ponía como ejemplo a Menem y a Thatcher. Entonces, es lógico que en un acto donde se está planteando el repudio a lo que fue la dictadura, existan puntos de contacto, porque los ejes del modelo económico que hoy lleva adelante el gobierno de Macri, gobierno democrático, elegido legítimamente, incuestionablemente y demás, pero lo que está haciendo tiene grandes parecidos con lo que intentó hacer la dictadura y lo que hizo Menem, porque muchas de las cosas que hizo Menem, la dictadura no logró concretarla porque justamente le carecía de esa legitimidad. Claro. Entonces, creo que hay que verlo como un hecho normal, que en esa manifestación del 24 de marzo haya una vinculación con las políticas económicas que lleva adelante este gobierno. Ahora, que además, y termino con la idea, siempre la historia marca que finalmente necesitan de represión y de mano dura para poder aplicarse. Entonces, y mano dura es también decir que digan de qué partido son. Mano dura es tener presa Milagro Sala, es decir, no es solamente hacer desaparecer personas. Se van creando situaciones, la intimidación que hace la gobernadora Vidal cuando dice, no, esto es política, que digan que son kirchneristas, como creando una categoría de personas que no tienen derecho a opinar porque su orientación de kirchnerista los inhabilita, ¿no? Claro. Ahora, Carlos, el gobierno dice... Nosotros no abrimos las importaciones, como la oposición dice que abrimos las importaciones, no tomamos toda la deuda que la oposición dice que tomamos. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son los datos? Claro, vos sabés que con los datos se hacen muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la deuda, hoy salió en todos los diarios que el endeudamiento del sector público creció un 25%, que de por sí es mucho, pero en realidad está maquillado. ¿Por qué está maquillado? Porque en el stock cargan la deuda de los buitres. Es decir, le suman, el gobierno anterior, ¿qué decía? Esa deuda no es legítima, claro, la queremos negociar y tiene que haber una quita sustancial. ¿Qué hace el gobierno para decir que creció un 25%? Pone la deuda reclamada por los buitres en el stock de deuda. Y entonces netea con lo que tomó de deuda para pagarle a los buitres. Por eso le da 25, si no le hubiera dado 39. Es decir, el endeudamiento real de la Argentina desde que asumió este gobierno, del año 2016, es 39%. Es un poco como con el déficit, que si no estuviera el blanqueo, claro, el déficit hubiera sido el doble. Así es, claro. Entonces hay mucho maquillaje en la manera de presentar esos datos, pero la realidad es que por donde mirás, si mirás la construcción va para abajo, si mirás la industria va para abajo. Entonces,
¿Dónde está la reactivación? Hacen alquimia porque de pronto en algún mes algún rubro, y muchas veces por razones estacionales, tiene una recuperación respecto del mes anterior. Pero todos los datos, lo busques por donde lo busques, apuntan a la baja. Incluso la construcción da nada más que un 3,4% de caída interanual por un crecimiento notable del asfalto. El asfalto tiene que ver con pavimentar, con las rutas, con las calles, pero todos los otros rubros de la construcción, los pisos, los revestimientos, los sanitarios, todo para abajo, pero para abajo de una manera notable. Y con los nuevos créditos que van a empezar a realizarse, ¿esa cifra puede aumentar? ¿Puede incrementarse? Es probable. El tema es que ahí hay una cuestión que habrá que ver cómo funciona, porque con la cultura de lo que ha pasado en la Argentina, endeudarse a largo plazo con ajuste por inflación tiene su riesgo. De cualquier manera, yo creo que hay un segmento, que es el de los inquilinos, alguien que es inquilino, que en definitiva le ajustan por inflación su alquiler, de pronto puede decir, bueno, entre seguir pagando un alquiler que me lo ajustan por inflación y tomar un crédito que me lo ajustan por inflación, apuesto. Pero en un país donde hoy los salarios pierden contra la inflación, porque ¿qué está reclamando? ¿Por qué hay toda esta movilización? Porque en promedio, 8% pérdida del valor adquisitivo de los salarios el año pasado. Este año, con la política de todos deben arreglar por menos del 18%, cuando nadie cree que la inflación se ubique en esos términos, va a volver a haber una contracción del salario. Por lo tanto, si la cuota se me ajusta por la inflación y el salario se me ajusta por paritarias deprimidas, probablemente cada vez se me haga más difícil poder cumplir. Claro. Carlos, vos sabés mucho del mundo financiero. Sí, un poco. Y bueno, más que nosotros. Y el gobierno plantea que las inversiones no llegan porque hay conflictividad social. Digo Sí. el mundo financiero porque es de donde vendrían las inversiones. Sí. Esperemos que la economía real. ¿Esto es efectivamente así o no vienen por algún otro motivo? Es muy oportuna la pregunta. Primero déjame darte un dato que te va a sorprender. En el año 2015, último año de la gestión kirchnerista, la inversión extranjera directa en la Argentina fue de 11.759 millones de dólares. En el año 2016 fue de 5.745. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Desde luego, no es casual. Antes había una política que obligaba a las empresas a reinvertir las utilidades y por eso la inversión directa aumentaba, porque no se la dejaban llevar. Ahora se la dejan llevar y se la llevan. De cualquier manera, de los 5.745 millones de inversión extranjera directa del 2016, 3.945 son reinversión de utilidades. Es decir que plata fresca... 1.400 millones, 1.400 millones. Ahora, en el mismo momento y al mismo tiempo, por cada dólar que entró de inversión extranjera directa, entraron 5 dólares de especulación financiera. ¿Por qué? Porque se eliminaron todas las restricciones. Había antes un año de plazo que tenía que permanecer. Después se bajó a 120 días, hoy quedó en cero. Vos sabés que hoy se puede hacer una inversión por 24 horas. Es decir, que alguien puede traer plata. ¿Qué? Pues sacaron los encajes. Le sacaron los encajes y el tiempo. Claro. Es Y el decir, tiempo, que vos claro. podés hacer con un plazo fijo en pesos porque en el arbitraje te conviene, cuando vence el plazo fijo lo vendés, te llevás y haces la diferencia, 20% de interés en dólares. Mirá qué negocio lindo. Sí. ¿Quién va a invertir en riesgo productivo si en especulación financiera podés sacar 20% de utilidad en dólares? Nadie. Es difícil, ¿no? Carlos, muchas gracias. A por haber ustedes. venido. Otros números, otros datos que nos trae Julia Estrada. Julia, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Hoy traemos los datos del INDEC estrictamente y en referencia a lo que venía mencionando Carlos Heller, del EMI, el estimador mensual industrial, y el ISAC, el indicador sintético de la actividad de la construcción. Acá estamos mostrando otra placa, no sé si las vamos a poder encontrar,
Pero la primera placa tiene que ver con el estimador mensual industrial, que para el mes de febrero da una caída interanual del 6%, lo veníamos recién comentando. Fundamentalmente, de un total de 28 ramas, podríamos decir que 25 caen. Prácticamente la única que crece, que es la que el gobierno nacional levanta como caballito de batalla, es maquinaria agrícola, que ni siquiera es una rama, es un pedazo adentro de bienes de capital. En febrero de 2017, entonces, la caída es del 6% interanual, son datos de hoy, y ya llevamos 11 meses de caída consecutiva interanual de la industria. Esto es básicamente lo que está en juego cuando veamos que posiblemente el producto, el PBI, empiece a mostrar alguna mejora. Que crezca el producto, ¿significa que esto se altere? ¿Que este escenario se modifique? Es la pregunta que nos interesa a los que estamos a favor de un proceso de industrialización. Claro que si es una cuestión de crecimiento a cualquier precio, bueno, podemos crecer con industria cayendo. Vamos ahora a la segunda placa, en donde completamos los datos que recién se estuvieron refiriendo sobre la construcción. Específicamente en febrero tenemos una nueva caída de 3,4%. Y cuando vemos los insumos, porque la construcción es estrictamente construir, la actividad de la construcción. Ahora, también hay insumos que dependen de la actividad de la construcción, es decir, que la construcción es un motor que dinamiza un conjunto de otras ramas económicas. Asfalto, cemento y hierro redondo son actividades que sí estarían mejorando. Este también es el caballito de batalla del gobierno nacional. Permanentemente habla del crecimiento de asfalto, pero claro, ¿qué pasa? Todos los insumos vinculados a cerámicos, yeso, ladrillos, vidrios, tubos de acero, recién mencionaban, están cayendo. Posiblemente los créditos hipotecarios sean la manera de resolver en un mediano plazo este derrumbe de la construcción, pero hay que ver cuánto se adecúan esos créditos, considerando que lo más interesante es que son a 30 años, pero el que lo saca a 30 años no sabe qué va a pasar con el crédito que finalmente terminará pagando. Muchas gracias, Julia. No repunta la economía, infelizmente. Vamos a pasar al plano internacional, pero eso será después de la pausa. Ya está con nosotros Pedro Brier, que nos puedes adelantar con los títulos que nos vas a contar. Vamos a hablar de lo que está pasando en Venezuela, que además tiene mucha